Bendiciones, mis amados, qué bueno volverlos a ver. Encantado, feliz, dichoso por las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en este tiempo. Y saber y ver que el acelerador de Dios está con el pie de Dios al piso, únicamente corriendo por aquellas autopistas de hombres y mujeres que están dispuestos a morir para que Cristo viva en ellos, que están dispuestos a menguar para que Cristo crezca, aquellos que están deseando que su vasija sea rota y vuelta a ser en la mano de Dios, porque están cansados de llevar años en el Evangelio, 5, 10, 15, 20, 30 años, y cuando te miras dentro de ti mismo y no tienes la careta delante de ti, porque nos ponemos la careta es delante de ti, delante de mí. Sí, contigo estoy hablando. No es que te la pongas para con la gente. Tú tratas de que la gente mire otra cosa, pero te estás engañando tú. Cuando llevas tantos años en el Evangelio y lo único que has sentido siempre de ir a la iglesia cada 8 días, o cada 3 veces a la semana, o 4 veces, o una vez cada 15, o cada mes, cada vez que tú vayas, y estás mirando que los años pasan y sigues en lo mismo, la misma cosa, que no hay esa vida de Dios dentro de ti que oyes o escuchas en algunas partes, o gente que te dice de su comunión con Dios, su vida con Dios, y tú lo anhelas, pero todo se ha ido en deseos, porque hasta el momento no importa cuántas montañas de CD tengas, de cassette, de DVDs, y sabes que tienes en tu cabeza montañas de teología, por tanto libro, tanta enseñanza, pero que tu vida no puede mover ni una piedrita de problema en tu vida. Tenemos que hacer un alto, tenemos que mirar qué es lo que nos está pasando, porque un avivamiento es algo mucho más poderoso que esa vida regular o mediocre o parapléjica de creyente que nos damos. Nosotros tenemos que saber que un avivamiento es algo en donde el hombre, la mujer de Dios, tiene una vasija, un caldero, un altar listo para que la madera de Dios, que es la palabra de Dios, sea viva, que el espíritu que dice que esa palabra comience a hacer en tu vida algo que prenda una hoguera. Y cuando esa hoguera está prendida dentro de ti, no por raticos, sino de continuo, entonces tú tendrás en tu corazón el propósito de Dios. Mientras tanto, estaremos caminando tratando de hacer el propósito nuestro. Y quiero decirte con esto que esto no se logra por esas oraciones repetitivas que hacemos o oraciones teológicas donde mencionamos toda la Biblia queriendo impresionar a otros o queriendo impresionar a Dios con nuestro conocimiento. Eso no se logra porque venga un super ungido de Dios y te coloca las manos encima y te caiga al piso 40 millones de veces y pegues saltos eléctricos. Eso no se logra con eso. Un avivamiento se logra cuando tú interiormente te desgastas para el mundo natural y te comienzas a gastar medidamente para Dios. Profeta, ¿y por qué medidamente? Porque ya no vas a caminar en tus deseos, en tus planes. Y ahora lo vas a hacer en el camino de Dios, en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Te has preguntado alguna vez qué yo he hecho para Dios? ¿Cuántas personas en el mundo pueden tener testimonio de que en mi vida hay una manifestación visible de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, del poder, de la unción, de la gloria? Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 4, que él no hablaba de una fe para que ellos tuvieran en cuenta qué conocimiento y qué sabiduría había dentro de él,
que él estaba hablando no solamente con esa sabiduría de Dios que taladraba y hacía arder sus almas, sino que él enseñaba el poder y la gloria de Dios, para que la fe de los que lo escuchaban no se parara, no se sostuviera sobre su conocimiento, sino sobre ver que cuando él hablaba, Dios fluía, Dios emergía de dentro del apóstol Pablo, y la gente podía ver a Dios en los sermones, en aquellos debates a donde Pablo iba, y la palabra de Dios fluía. Todo el mundo sabía que presencia de Dios había, porque había poder, había gloria. Ahí no hubo la manifestación de nadie que pudiera hacer algo en la vida de Pablo. Solamente el Espíritu Santo fue el que fluyó en él, con todo aquel conocimiento que por años había almacenado dentro de él. De allí, cuando él dobló delante del Señor, de esa misma doctrina que él había aprendido religiosamente, con costumbre, con dogmas, con ritos, con herencia eclesiástica que no sirve para nada, porque no te ha producido nada en tu vida. Una vez que el hombre y la mujer de Dios doblan su alma, arrodillan su alma, de allí mismo Dios va a sacar la luz que va a resplandecer delante de ti. Pero tenemos que menguar para que Él crezca. Decía Jesús en Mateo capítulo 26, decía cuando estaba en el Getsemaní, dejó a sus discípulos para que le acompañaran a orar cerca de él. Y siempre que regresaba los encontraba durmiendo. Y dice, velad y orad. Velad y orad. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si velaban y oraban, y si en ese tiempo de estar atento, porque el que vela no es más que alguien que está atento para ver qué hace Dios en medio de la oración. Velad y orad, decía el Señor. ¿Por qué Él les hablaba de velad y orad? Bueno, para que no entraran en tentación. Quiere decir que si uno no está atento en la oración, porque es velad y orad, quiere decir estar atentos a la oración. Cuando tú estás orando, tienes que estar expectante, esperando que suceda algo. ¿Y cómo tú vas a esperar que suceda algo si es la misma oración religiosa, la misma retahila que siempre hablas, siempre pidiendo lo mismo, moviéndote de un punto a otro punto? Siempre o estamos pidiendo para la necesidad de hoy o para la necesidad de mañana. Y vuelve mañana y vuelves a recorrer otro punto y vuelves a hablar nuevamente sobre otra necesidad. Y o le estás presentando al Señor siempre un proyecto tuyo para que Él lo haga. Esa es una oración que no está velando. Esa es una oración que le está diciendo a Dios que lo único que esperamos de Él es que nos sirva, que sea como un sirviente para nosotros, que venga y nos atienda cada vez que tenemos una necesidad. Pero la oración que Él estaba diciéndole a ellos que no pudieron hacer con Él, era que velaran y oraran para que no entraran en tentación. ¿Y por qué el Señor les dice que velaran y oraran? Para que no entraran en tentación. Eso lo que quiere decir es que mientras uno no esté velando para que Dios te hable y te diga cómo tienen que ser las cosas, tarde o temprano vamos a ser expuestos a la vida que es contraria a la oración, que es la que permanentemente estamos con la facilidad y la disposición de tanta persona alrededor nuestra de estar hablando. Lo que el apóstol hablaba en Romanos capítulo 12, versículo 2. El sistema de este mundo. Si nosotros no podemos transformar nuestra mente de la vida que hemos tenido por tanto tiempo
y queremos que bajo esos principios lleguemos a orar, entonces no podemos velar, nos vamos a quedar dormidos igual que los discípulos. Porque Él dijo, el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando se refería a la carne, se está refiriendo a los sentidos que manejan la información, las emociones que se registran en el corazón del hombre. Mientras tú estés colocado con todos tus sentidos al sistema del mundo, tú no vas a poder velar y orar. No vas a poder menguar para que Cristo crezca. Porque siempre vas a tener en tu mente las atribulaciones del mundo real que estás viviendo. Profeta, y entonces si ese mundo es tan real, ¿cómo yo me salgo de ese mundo? Tremenda pregunta, ¿verdad? Y está buenísima. Colócala con un signo de interrogación grandísimo y 2 puntos de admiración. No sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Nadie que no pueda ir a través de Jesucristo puede velar y orar. Nadie lo puede hacer. Mira lo que dice Romanos, capítulo 6. Sé que es algo que tocamos ahora días, pero quiero recordarlo de nuevo. Romanos 6. Si nosotros no nos consideramos, como dice el apóstol Pablo, muertos al pecado. ¿Qué quiere decir considerarnos? Considerarnos es que nosotros vamos a caminar pensando, imaginando, suponiendo que no vamos a volver a estar donde estábamos antes. Porque recuerda que si la fe es la habilidad de poder ver las cosas que no son como si fueran, y también dice ahí en Hebreos que la palabra de Dios es la que creó todas las cosas, y todas las cosas están creadas por la palabra, como lo dije en días anteriores. Quiere decir que detrás de cada palabra de Dios hay una promesa, un pacto, que lleva detrás un hecho, y para que ese hecho se cumpla, nosotros debemos de considerar, estimar, dejar de hacer lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida, la manera como lo hemos hecho, para entrar a hacerlo como Él lo hacía. Y entonces la palabra que es vida, que debe de morar en ti. Ahora, si no hay palabra que mora en ti, te veo muy mal. Porque entonces cuando tú velas y oras, dentro de ti no hay tanto olor y fragancia y aroma de la presencia de Dios por su palabra, que en el espíritu de ella no te va a poder fortalecer. Pero cuando ella está dentro de tu espíritu, la palabra misma se va a encargar de fortalecerte en medio de la dificultad, cuando tú puedas ver y hablar con el espíritu de esa palabra. Porque nadie podrá orar si no es a través del espíritu y de la palabra que lo fortalece, porque Dios es el que te fortalece para que tú puedas orar a Dios. No con un sistema teológico armado, sino que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, empezará a hablar con el Padre a través del Jesús que vive dentro de ti, derramando el propósito de Dios. Entonces ahí sí podremos caminar. Así también vosotros considerados para el pecado, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que es lo que te acabo de decir. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias.
ni prestéis los miembros de vuestro cuerpo. Y los miembros no son las manos y los pies, son las extremidades. Los miembros son los 5 sentidos. Por los 5 sentidos va a entrar la información que va a alterar tus emociones y tus sentimientos. Y ahí va a comenzar a caminar el pecado. Esto es algo que lo explicamos bastante en la serie sobre la fe. Y entonces dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Pero cuáles muertos? Los que están en un cementerio. No, vivos entre los que caminan en medio de la gente que está muerta por el pecado. Y vuestros miembros, vuestros sentidos, presentados a Dios como instrumentos de justicia, por donde ahora va a caminar la verdad. Vas a oír la verdad, vas a ver la verdad, vas a hablar de la verdad, vas a saborear la verdad, vas a oler la verdad y vas a tocar los hechos de la verdad. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que una vez que tienes esa vida de palabra dentro de ti, tú podrás llegar a orar. Y como decíamos en días pasados, cuando estemos orando, porque esto que te voy a decir, puedes decir, eso no le pasa sino al profeta. Pero si te quitas la careta, sabes que nos pasa a todos. No hay cosa más tenaz que no tener el hábito el buen hábito de orar. La disciplina de orar. Para mí es como una obligación delante de Dios, pero una obligación deseosa de que llegue el momento para poder hacerlo. Aún muchas veces cuando estoy orando, cuando estoy enseñando aquí, en mi espíritu, en la parte más profunda dentro de mí, yo puedo escuchar mi propia voz diciendo, Señor, dame de nuevo para saber a dónde voy ahora. Espíritu, háblame. Y me estás escuchando, pero en mi interior, no sé cómo pasa, pero pasa, a mí me pasa. Mi espíritu comienza a orar y yo lo escucho clamándole a Dios para saber para dónde voy, qué palabra tengo que decir. Pero cuando se estaba haciendo la rutina, la cual todavía no he alcanzado la dimensión que yo sé que tengo que tener, pero una cosa hago, todos los días me forzo que me obligo, porque sé que si mis sentidos los dejo sueltos, van a regresar a no querer orar, van a regresar a tener pereza, van a regresar a tener sueño. No es que no puedo leer la palabra porque leo un versículo y me duermo. Eso es una señal de que tú no haces ningún esfuerzo para Dios. Pero si hacemos fuerza y hacemos hasta café y té para no dormirnos y comida cuando hay que ver un partido de básquet, uno de fútbol, un juego de pelota. Ahí sí nos hacemos todas las cosas, así el juego sea a las 10 de la noche, 12 de la noche, y si hay que madrugar porque son las olimpiadas a las 4, a las 5 de la mañana. Ahí sí nos gastamos para esas necesidades que el alma nos pide cumplir. ¿Y qué con las del Señor? ¿Por qué con Él no lo podemos hacer? Si de allí es que emana la vida. Entonces, claro, hay una cantidad de gente deseando que en su vida hayan cambios espirituales, pero no hacen nada por ir al supermercado de Dios a comprar los productos de Dios. No. Ellos quieren que el Espíritu Santo baje en un paracaídas y que ni toque el piso, que se suspenda en la puerta de su casa y para que ellos lo puedan ver cuando salgan. Así no trabaja tampoco la vida de Dios, ni la vida en tu mundo natural. Hay que gastarse para hacer algo. Y yo sé que cuando uno está empezando a hacer esa rutina, ese hábito, ya eso de llegar todos los días a estar agradecido por Dios, no que se convierta en un rito, porque mucha gente ora por ritos, una mala costumbre, una mala obligación, un mal deseo, porque oran para sus cosas,
o oran por cumplir con Dios, oran la oración, Padre, que nos vaya bien, cuida a los niños, danos comida, danos trabajo, bueno, así cositas simples, chao Señor, bye. Nunca han escuchado la voz de Dios porque hablan, pero nunca se quedan para escuchar la respuesta de Dios. Entonces, cuando uno decide ir un paso más allá de la oración, cuando uno decide ir un paso más de poder velar en el Señor, es cuando comienza todo el mundo almático que nunca ha sido obligado, forzado, esforzado, decirle que es valeroso para buscar a Dios, sujetarlo, y que no se va a sujetar sino por la palabra de vida de Dios que haya dentro de ti, para que esté tiempo con el Señor, y tan pronto empiezas a hacerlo, se te olvidó y llevaste el teléfono y te suena 4 veces, o dejaste prendido algo, un equipo de sonido, un televisor, algo, y te comienza a perturbar, o llegan las personas a tocarte la puerta, o a entrar al lugar donde tú estás. Y si nadie de ninguna de esas cosas te pasa, te empiezan a pasar todos los problemas que tú tienes por la cabeza. Yo lo que he aprendido es lo siguiente, que para que nada de eso me pase, lo primero es que en mi casa, si voy a orar en mi casa, le digo a todos los miembros de mi casa que voy a estar en determinado lugar hablando con Dios, porque dependemos todos de la bendición de Dios, y que nadie puede entrar allí mientras yo esté tratando de hablar con Dios. Y si me toca corregir a la gente, porque al principio no se estaban disciplinados para eso, y se me olvidó, bueno, no se te puede volver a olvidar. Comencé a conseguir avisos y a ponerlos con cinta. No pueden entrar porque estoy orando. Y en las puertas de entrada a mi casa, documentos, papelitos que decían: abra la puerta con cuidado porque estoy orando. Cierre con cuidado porque estoy orando. No prenda el televisor al frente pegado a una cosa. Fui forzando a la gente a que tenían que respetarme el tiempo de oración, y al tiempo ese ejemplo en los años ha permitido que mi gente aprenda a hacer lo mismo. Y entonces ahí pude separar un tiempo obligado para estar con Dios. Ese es lo que yo hice. A lo mejor Dios te da a ti una luz completamente distinta. Ahora fíjate, ya logré suspender todos los ruidos y personas que me impedían. Y hasta el perro. Me acuerdo que tenía que llevar el perro y meterlo en su jaula por allá lejos, para no oírlo ni ladrar, porque cuando ladraba me perturbaba. Y después comenzó la verdadera batalla, porque esa era controlable. Pero la otra, vine a entender cuando Jesús dijo que el Espíritu siempre iba a estar listo, disponible, habilitado, pero que mi corazón iba a ser débil. Y ese, cuando estaba en la oración, siempre comenzaba a venir el problema más reciente, el problema de 8 días, el de ahora 15 días, lo que tenía que resolver en tanto tiempo. Siempre se presentaba algo. Pero un día, di conmigo, pero un día, otra vez di, pero un día me llegó esta palabra: ¿habrá algo que se pueda parar, sostenerse, vivir, sobrevivir a mi nombre? El día que yo recibí eso, quedé explotado. Y me acordé de mis abuelas, cuando nos obligaban en mi casa, cuando estábamos pequeñitos, 5, 6, 7 años, ahora tengo 54, pero me acuerdo, a rezar el rosario. Y se sentaban las viejitas con las camándulas y las pepitas ahí a rezar. Pero lo más tenaz era el día que les daba por rezar los 1000 Jesuses. Jesús, Jesús, Jesús. Yo me acordé de eso el día que Dios me dijo eso.
ellos lo rezaban a lo mejor muy religiosamente, no sé qué experiencia tendrían con el Señor, pero algo que sí sé es lo siguiente: tan pronto empiezan a llegar a mi mente cosas que no pertenecen al tiempo en que estoy con el Señor, comienzo a nombrar el nombre de mi poderoso Señor, porque no hay nada que se pueda parar, sostener, sobrevivir al nombre de mi Señor. Y tan pronto yo empiezo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, en tu nombre, que mis pensamientos allá en tu nombre, Jesús. No pasa mucho tiempo en que mi mente quede completamente libre para Él. Y entonces ahora empecé a entender muchas cosas que no entendía, o que no comprendía, no tenía la luz sobre eso. Y allí donde nosotros dejamos la escritura en el capítulo anterior, que fue en Juan capítulo 12, cuando Jesús respondió en el versículo 23, diciéndole a sus discípulos que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí fue donde quedamos en el capítulo anterior, de morir uno mismo, y lo explicamos y dijimos todas las cosas. Pero el versículo 25 dice: el que ama su vida, y su vida es el alma, el que ama complacer los deseos de su alma, eso es lo que quiere decir eso, la pierde, y el que aborrece su vida, que quiere decir la vida que esa alma se daba antes o se quiere dar, según lo que yo he vivido toda mi vida, el que aborrece eso, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, porque es bien claro, aborrecer vivir lo que siempre hemos vivido en esta tierra, en los tiempos de vida, la conservará para vida eterna. Primera promesa, que el vivir de esa manera santa, retirado del sistema de este mundo, cambiando vuestra manera de pensar para pensar conforme Dios quiere que nosotros pensemos, lo primero es que ganamos para vida eterna. Pero no solo se queda allí, el Señor es inmensamente generoso. Si alguno me sirve, que me siga. Ya ahora está hablando de algo que tú y yo tenemos que hacer, que es querer servir al Señor. Ya se cambió ahí de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo solamente, caminando siempre de lo mismo de hoy a lo mismo de mañana, la otra semana y el mes siguiente. Nos pasamos la vida pidiendo, ¿para qué? Para una casa, para un carro, para que tengamos salud y una cuenta con dinero para gastar. Otro querrá que tenga los documentos del país donde vive al día, sus taxes al día, su negocio caminando, y querer que su alma se derroche en los deleites de la vida con el dinero que le entra. Él te dice: mira, olvídate de esas cosas. Si tú me quieres servir, mira lo que tengo para ti. Y entonces dice en el 26, que el que estaba leyendo: si alguno me sirve, que me siga. Tiene que seguir la vida que Jesús llevó, que es la que narra en el versículo 23, de matar el alma en cuanto al sistema del mundo donde siempre ha vivido, para hacerla revivir, como leímos en Romanos capítulo 6, para la vida de Jesús. Y entonces dice: que me sirva, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Mira que esto es maravilloso, porque estamos hablando de avivamiento. Y si tú no puedes entender cómo debe de ser el sistema de oración, a ver, quitemos la palabra sistema, porque me van a crear como si hubiera un camino para orar, y no lo existe.
Es algo personal entre tú y el Señor. Pero cuando Él está hablando de que el servidor que le quiere servir a Él, que va a hacer las cosas que a Dios le interesan, y lo que a Dios le interesa es que las almas conozcan que hay salvación, y aquellos que estén con ese dolor que tiene Dios en su corazón, de que una iglesia que debería de estar pensando en lo que Dios quiere, está pensando es en cómo crecer en números, cómo crecer en dinero, cómo hacer un templo tan grande que todo el mundo diga, wow, cómo lo ha bendecido el Señor. Que miremos las propiedades que tiene aquel hombre que Dios está usando para decir, wow, cómo lo ha bendecido el Señor. Mira qué trajes que usa, wow, cómo lo ha bendecido el Señor. Mira qué punto y qué cantidad de medios de comunicación ha alcanzado, wow, cómo lo ha bendecido el Señor. El Señor se va a reír de muchas de esas cosas. Porque si se las dio todas esas, era para que ganara almas, para que mostrara el amor de Dios. Muchas veces nos fijamos en lo que crecemos y nos olvidamos del principio de Dios. Ahora, yo reconozco que tienen que haber ministerios así, porque es donde se tienen que edificar los que son salvados. Pero nunca puede ser primero, o sea, llegar a un número y pararte, o no estar tan emocionado porque sigas creciendo, porque la abundancia que tienes te hace vivir muy cómodamente. Cuando la comodidad llega a tu corazón, se ha apartado el principio de Dios, se ha apartado el por qué Dios te ha bendecido, el por qué Dios ha tenido contigo ese favor, esa gracia. El hombre que es bendecido por Dios, o la mujer que es bendecida por Dios, y se sacia y se deleita en la bendición, se ha olvidado de Dios. Porque lo que tiene que hacer el hombre y la mujer de Dios es hasta que se muera ser un servidor de la causa del Señor. Entonces Él dice que si aquel que le sirve y le sigue, porque lo que hizo Jesús fue eso, enseñar a las gentes que había salvación, que Dios tenía su misericordia extendida para que el pecador pudiera alcanzar la salvación. Allí también estará mi servidor. Ahora, ¿dónde está Jesús? Él está con el Padre. ¿Dónde está el Padre? Bueno, allá en lo que se llama el tercer cielo, donde el apóstol Pablo fue arrebatado y llevado, que escribe ahí. En la eternidad, allí en donde Dios lo tiene todo, porque cuando Dios te coloca un pedazo de su fe, porque nos repartió a todos por igual, Él te colocó un pedazo de su vida, de lo que Él es en la eternidad, te lo colocó a ti, porque aquí dice que su servidor, y el servidor el que está aquí en la tierra, ya, dice que estará con Él allá donde Él está. ¿Cómo va a ser posible que estando en este cuerpo estemos aquí, pero al tiempo estemos allá? Hay una sola manera. Debe de ser que hemos sido transportados en el pedazo de la eternidad que Él colocó en nosotros, que es el vehículo llamado fe, del que hemos hablado en la serie de la fe. Allí tú vas a encontrar hablando de ese vehículo, porque es el único vehículo que transporta al ser humano que está aquí en esta tierra, en su parte espiritual, al lugar espiritual de la eternidad donde está Dios. Pero ese vehículo tiene una gasolina, que es la que está allí lista para cuando las llaves del creer se abren, que le da la corriente del Espíritu Santo, esa gasolina se convierte en combustión, que es lo que, en combustible, lo que hace que el vehículo encienda y prenda. Entonces sí vamos a poder mirar si dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allá en la eternidad donde Él está con el Padre, allí también estará mi servidor.
y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¡Wow! ¿Tú sabes algo? Que es el mejor negocio, es lo mejor que nos puede pasar. Que nosotros podamos usar una oración de convicción, dándonos cuenta que nos estamos acercando a un Dios que existe y que la palabra, que fue la que creó todas las cosas, se encuentra en nuestra oración al Padre, y que cuando estamos orando por la necesidad que tiene Dios, profeta, ¿y Dios tiene necesidad? Sí. Si Dios no tuviera la necesidad, el anhelo, el deseo de que el mundo de pecadores se aparten de sus pecados, para que reconozcan que Él, de su inmenso amor con que mira al pecador, su corazón se mueve a compasión, se duele de mirar que rechaza el amor de Dios por amar las cosas vanas de este mundo, que lo están llevando a la puerta del Hades, que está abierta, sedienta, hambrienta, y es una puerta grande por la que se está empujando al pecador por sus pecados para que vayan allá al infierno. Entonces, la gracia de Dios es que Dios está mirando con anhelo, tiene en su corazón, diría yo, entre unas comillas o unos paréntesis, o un signo de admiración o de pregunta: ¿qué me están haciendo? Todos ustedes que me conocen o dicen que me conocen, y miren la cantidad de gente que está yendo por ese vacío, por ese garaje abierto, que parece de paredes muy hermosas, pero que detrás de ellas se encuentra el infierno. Necesito una atalaya, necesito un hombre, una mujer que me quiera servir, que se pare allí, que levante las manos y comience a detener la multitud, que le explique que yo tengo tanto amor, que mi compasión está aflorada y estoy gimiendo por ellos, para que ellos entiendan que mi amor y mi compasión tiene dos manos que se llama misericordia, y en cada mano de mi misericordia está la palabra perdón. Cuando nosotros estamos en ese sentir, nosotros tenemos el corazón como el que Dios le dijo al rey David: tienes el corazón conforme a mí. Ah, pero tengo una noticia buena para darte. Todavía podemos llegar allí. Y la noticia mala es que se nos acabó el tiempo. Pero que en el próximo clip vamos a estar contigo, deseando y anhelando que el Espíritu Santo tome sus palabras, porque yo entiendo que cada vez que me paro aquí, el Espíritu de Dios toma lo que Él ha dado dentro de mí, abre el libro, saca las letras, las páginas, los versículos, los lee, y después Él los explica, para que con todo lo que Él está haciendo, Él termine taladrando tu mente, tu corazón, y que el dedo de Dios se vaya hacia adelante y escriba: cuánto te amo, cuánto te busco, cómo necesito que hagas mi tarea. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.